el pase o pasaporte sanitario. Ministro, estamos en vivo para Aire de Santa Fe. Muchas gracias por esperarnos estos minutos. Y bueno, tenemos aquí en exclusiva con Aire de Santa Fe al ministro. Bueno, ¿cuál es la idea en principio de este pase sanitario? ¿Cuándo comenzará a regir en la provincia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en la provincia de Santa Fe, y como de alguna manera se fue adelantando en los días o semanas anteriores, va a existir el pasaporte sanitario con fecha de entrada en vigencia a partir del 21 de diciembre para personas mayores de 13 años y referido a las actividades que prevé el decreto nacional, la decisión administrativa nacional, y ampliado en el caso de la provincia de Santa Fe para concurrir a cines, teatros, gimnasios, centros culturales, casinos y bingos, entre las más importantes que podemos ir mencionando. La norma nacional preveía además viajes grupales, actividad en boliches, bailables, salones de eventos o salones de fiesta y eventos masivos que reúnan a más de 1000 personas. La metodología, ¿no?, para el pedido del pasaporte sanitario, cómo van a realizar las empresas para también obtener esto. Bueno, el pasaporte sanitario se va a poder acreditar a través de las aplicaciones que señala la norma nacional, como la aplicación Cuidar. En el caso de la provincia de Santa Fe, ustedes van a poder observar en la página de la provincia, en uno de los botones que figura al inicio de la página, uno que menciona pasaporte sanitario. Allí hay una remisión a la app Cuidar y Mi Argentina, que tienen la misma información, digamos, se nutren del mismo canal informativo. Con esos elementos se puede acreditar el esquema completo de vacunación. Y bueno, supletoriamente, en caso de no ser posible acceder a las aplicaciones, se podrá acreditar también con el soporte en papel y el documento de identidad. Se han nombrado, ministro, los rubros, las actividades que se va a exigir este pase sanitario, si es un evento al aire libre, qué condiciones tendrá que tener, solamente son lugares cerrados que se van a exigir el pase sanitario. Bueno, en eventos masivos de más de 1000 personas se va a exigir el pase sanitario, aun cuando la actividad se desarrolle al aire libre, ¿no? El resto de las actividades que estamos mencionando, por lo general se realizan en lugares cerrados y de acuerdo a las características de cada una de ellas, en la evaluación que hizo la cartera sanitaria, es recomendable también esta exigencia del pase sanitario, que además hay que decirlo, la finalidad principal o una de las finalidades principales que persigue es que aquellas personas que no se hayan vacunado, hay una franja estimada entre los 18 y los 30 años que tiene la primera dosis y no tomó el turno para la segunda dosis, propender de alguna manera que con esta exigencia se completen los esquemas de vacunación, que hoy son el de las 2 dosis que desde los 13 años tuvieron oportunidad de aplicarse todos los habitantes de la provincia de Santa Fe. ¿Habrá algún tipo de sanción para los sectores que no cumplan con el pedido del pase sanitario? Bueno, sí, las sanciones son las que tienen que ver con el incumplimiento de las normas sanitarias, son las mismas sanciones que se mencionaban cuando hablábamos de las restricciones, ¿no? A diferencia de las restricciones, en este caso el pase sanitario funciona como una habilitación más que una restricción, es decir, la posibilidad de desarrollar plenamente la actividad con el requisito de estar vacunado. Luciana, ¿alguna...? Sí, quería saludarlo al ministro Pucineri. ¿Puede ser? Y hacerle unas consultitas. Te paso, ministro, con Luciana Trincheri. Pucineri, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Luciana? Gusto en saludarte. Bueno, importante esto que podemos confirmar entonces a partir del 21 del martes que viene entra en vigencia este pase sanitario en la provincia de Santa Fe, en todos los departamentos.
en todos los departamentos con las actividades, para las actividades que prevé la decisión administrativa nacional, y además de ello para las actividades que recién conversábamos, que tienen que ver con las que se han dispuesto aquí en el ámbito de la provincia, básicamente cines, teatros, gimnasios, casinos, bingos y centros culturales. Bien, acá la pregunta sería también, Pucineri, es ¿quién va a ser el encargado de controlar? Me imagino un gimnasio, por ejemplo, y pienso, porque supuestamente se hablaba de masividad. La provincia de Santa Fe, esto es importante aclararlo, agrega, además de lo que establece la ley o la normativa nacional, no la ley, la normativa nacional, que también se va a tener que exigir en cines, teatros, gimnasios, centros culturales, casinos y bingos. Sí, eso agrega la provincia de Santa Fe. El control es un control que tiene que ver inicialmente con todo el esquema de control que se dispuso oportunamente. Hay una delegación a las autoridades locales, a cada municipio y a cada comuna para efectuarlo, por sí o en combinación con las autoridades provinciales, pero en la relación directa con el ciudadano, el titular del gimnasio va a ser quien exija la acreditación del esquema de vacunación. Lo que va a haber es un control municipal y provincial respecto de la actividad en sí, digamos, pero el titular del establecimiento, lo mismo que sucede con, por ejemplo, la previsión referida a tomar la temperatura, sí, o la previsión referida al alcohol en gel o al usar el barbijo, la va a ir exigiendo el titular de cada uno de los establecimientos que desarrollan las actividades alcanzadas por el pasaporte sanitario. Bien, o sea que a partir del próximo martes, quienes concurran a cualquier gimnasio, sea grande o sea chico, de la provincia, al van cine... Van a tener que ir con el celular. Van a tener con la aplicación, entonces, que acredite que tiene las... Si no tenés las 2 vacunas, ya no vas a poder ir más al gimnasio en Santa Fe, no vas a poder ir al cine a ver Spider-Man, ni ninguna de las que estrenan ahora. No, sin las 2 dosis, no se va a poder concurrir a este tipo de actividades a partir del 21 de diciembre, y las 2 dosis son lo que hoy existe como esquema de vacunación completo de acuerdo a la determinación del Ministerio de Salud. Más adelante, cuando estemos ya llegando al otoño, posiblemente ya que se haya podido turnar masivamente para las terceras dosis, ya sean 3 dosis las que se requieran. Por el momento son las 2 que están vigentes como esquema completo de vacunación. Ministro, acá también hay preguntas de la gente, es si va a tener que ser solamente la aplicación o, por ejemplo, si llevan el carnet de vacunación también sirve. En el ámbito de la provincia puede llevarse el carnet de vacunación en defecto de la aplicación con el documento nacional de identidad. Este es el soporte en papel alternativo que prevé la norma, ¿no? Ministro, le voy a hacer una pregunta que nos está llegando allá, que es una de los grandes... no pasa en Santa Fe, pasa en el mundo este planteo, y por eso me imagino que ya tienen una respuesta. Hay varios oyentes que dicen, pero eso es ir en contra de nuestras libertades. Es el planteo que se hace acá, en Italia, en Francia, Alemania, que lo hace un grupo que no es mayoritario, pero que es un planteo que se hace. ¿Qué se le responde a esto, ministro? A ver, desde el punto de vista legal, lógicamente nosotros como gobierno de la provincia y también desde el punto de vista nacional, el razonamiento que se hace es que los derechos individuales que consagra la Constitución Nacional, básicamente en este caso el derecho de libertad como derecho individual, no es un derecho absoluto, sino que es un derecho que puede ser limitado en función del interés general, siempre y cuando esa limitación tenga razonabilidad, claro, digamos, que es uno de los criterios que exige inveteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la razonabilidad de la medida. Y entendemos que en el marco de una pandemia y probada, digamos,
la eficacia de la vacuna como el medio más efectivo para superar esta situación de pandemia. Estamos hablando de una limitación razonable a ese derecho individual y por lo tanto entendemos que supera el test de constitucionalidad de la medida, hablando desde el punto de vista estrictamente legal. Lógicamente los antecedentes hay que buscarlos en algunos otros países que ya lo han dispuesto. Recuerdo un fallo en Estados Unidos respecto de esta misma exigencia para ingresar a una universidad que fue judicializado y que en Estados Unidos el Poder Judicial falló a favor de la legalidad del pase sanitario para concurrir a esa actividad académica, ¿no? Bueno, hay algunos que preguntan algo que decía recién, ministro, pero me parece que es interesante repetirlo. Dice, no me puedo descargar la aplicación, solamente tengo el carnet de vacunación. Tengo las 2 dosis, pero no puedo descargar la app. Bueno, con el carnet de vacunación y el documento de identidad también se puede acreditar. Ahí yo recién les decía, mientras conversábamos, que ya está en la página de la provincia, digamos, puede ser un mecanismo más fácil para ingresar al inicio de la página, el botón que dice pase sanitario, y allí hay una remisión directa a las aplicaciones para poder bajar la constancia referida a la vacunación. Este puede ser un mecanismo que desde el celular se puede hacer sencillamente. Bien. Ministro, última pregunta. Algunos dicen si pueden hacer una captura si la foto de la captura de pantalla del carnet es suficiente o no vale. Sí, se puede descargar también el esquema completo de vacunación y tenerlo ya predispuesto en el celular como uno de los mecanismos mecanismos posibles. En otros casos se va a imprimir ese comprobante si se lo quiere tener en esquema de papel. Es decir, aquí, digamos, también como todas las normas que se han dictado en el ámbito de la pandemia, lo que uno intenta hacer o lo que se intenta hacer más que nada es tener esquemas razonables en el entendimiento de que todos alcanzamos a entender la finalidad de una medida. En este caso, la finalidad de la medida es propender al esquema de vacunación y razonablemente, si uno acredita que tiene eso, va a poder desarrollar las actividades. Más que nada un incentivo para que que no completó el esquema de vacunación lo haga. Bueno, ministro, hay una consulta, o sea, esto también, por ejemplo, porque hay gente que no le quedó claro, incluye, por ejemplo, partidos de fútbol desde que se ponga en vigencia en adelante. Sí, claro. Los eventos masivos a los que hace referencia la norma nacional son los partidos de fútbol, pero también son aquellos que tengan que ver con eventos culturales, con recitales, con todos aquellos eventos que congreguen más de 1.000 personas. Bueno, hay muchos mensajes que nos están llegando, ministro, que dicen, entonces nos obligan a vacunarnos. Y sí, esa es la idea, ¿no? A ver, no hay una obligación de vacunar. Tal cual. Lo que sí hay es una previsión referida a que sin la vacunación no se puede desarrollar determinados tipos de actividades. Bien. Esa sería la respuesta adecuada. Si uno decide no vacunarse por el motivo que sea, razonablemente tiene que entender que no va a poder desarrollar determinado tipo de actividades, que son estas que menciona la norma nacional y que también establece la norma provincial. Bien. Pucineri, muchísimas gracias. No, a ustedes. Hasta siempre. Ahí está, ¿Ese algo más? Nada más, Luciana, aquí, ya finalizado entonces, en un principio fue una conferencia, después, tuvimos aquí la palabra del ministro. A partir del 21, entonces, empieza ya a regir el pase sanitario en la provincia de Santa Fe. Te despido, gracias.
Hasta la próxima. Ezequiel Zárate con el ministro Juan Manuel Pucineri confirmando entonces esto que a partir del 21 de diciembre, es decir, a partir del martes que viene, la provincia de Santa Fe ya